tu Espíritu Santo. Muy buenas noches, bendiciones. Gracias porque ya podemos estar en línea. Gracias por este momento. Nos ponemos en la brecha, nos ponemos en sintonía con el Espíritu Santo. Así como dice este cántico, en el nombre de Jesús declaramos la venida de Jesús a nuestras vidas. Ahora te esperamos, Jesús, te bendecimos, Espíritu Santo. Bienvenido a este lugar. Damos la gloria a nuestro Padre. Bienvenido a este lugar, Espíritu Santo. Te convocamos a este lugar y nos declaramos en necesidad. Declaramos la victoria de Cristo en este tiempo, en este momento. Gracias porque tú estás aquí. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos y te damos la bienvenida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así como dice este cántico, descendiendo en una nube, en majestad, el Rey pronto vendrá, cuando el novio vuelva por su novia, la encontrará adorándole, sirviéndole. Amén. Gracias, Jesús. Esperamos tu venida. Esperamos tu parucía. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos guardaste y nos ayudaste. Gracias. El que resucitó, el Cordero que triunfó, en victoria ascendió. La creación. Nosotros esperamos con fervor la venida de nuestro Señor en todo su esplendor, y lo verás descendiendo en una nube, el majestad. Sí, Señor, al momento vendrá, cuando no vuelva nos va a encontrar. Queremos estar firmes en pie en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos a todos en esta magnífica tarde, noche. Bienvenidos a todos. Les damos la bienvenida cordialmente a esto que ya tenemos hace más de 110 días, dando una palabra, trayendo la palabra de renuevo, el pan, la espiga. Por eso yo quiero saludarles a las personas que están ya ahí conectadas, darle gracias al Señor porque una vez más estamos conectados, estamos para servirles, estamos para compartir una palabra. Mire el título de hoy, los remanentes del Señor. Hay un remanente que el Señor está trabajando, y bueno, hoy le tengo acá a mi ayudante, el líder, el joven Alejandro, y yo les quiero dar la bienvenida ya a todos los que se van conectando. Abraham Ortigosa, Eli Ventos, Mirta González, Agustín Jiménez, qué bueno que ya están conectados. Le damos la bienvenida a los que ya se van conectando, a todos los que se van conectando de Posadas. Hay gente que está en Casa de Paz. Hoy fueron las Casas de Paz acá en nuestra ciudad, con frío, pero con mucha alegría, con mucho gozo. Bienvenidos a todos los que se van a conectar, todas las casas que están ahí, porque hoy el Señor nos trae una palabra tremenda. Bienvenidos a los que se van conectando. Lilian, bienvenida Lilian, mi hermana ya conectada, Asunción presente, Paraguay presente. Le damos la bienvenida ahí a Lambaré, ahí donde está mi hermana Samuel, el profeta, y todos estos amados, les bendigo. Bienvenidos a los que se van conectando. La gente ya se va a conectar de Buenos Aires, mi hijo que están ahí en Parque de los Patricios, en el sur, en la provincia de Santa Cruz, también en Ciudad del Este, mis otros hijos espirituales ahí, Enzo, Vanessa, les bendecimos. Ahí el Paraguay, Coronel Bogado, San Juan Bautista, Fernando de la Mora, toda la parte de ahí de Asunción. Bienvenido a los distintos barrios de Posada.
Bienvenidos ya, Hernán Damián Cano, ya está conectado mi hijo ahí de Parque de los Patricios. Y se van a conectar la gente que está ahí en los diferentes lugares, en Villa Cabello, ahí la zona oeste, barrio Yacyretá, barrio Chacra 101, allá la zona de Urquiza. Realmente damos gracias al Señor y estamos creyendo en un tiempo nuevo, en una nueva oportunidad de recibir la palabra. Si vos podés conectar ahí a lo mejor, yo ya mientras acá vamos a estar, nos atrasamos un poquitito por problemas de conexiones, pero ya estamos en carrera, estamos ya para dar la palabra, así que ponete ahí en sintonía con los que ya están conectados. Hoy estamos trabajando también porque mañana en la ciudad de acá de Posada es un día patrio, es el 9 de julio, el día de la independencia de nuestra república, que se firmó en Tucumán. Ahí la casa de Tucumán tuve el privilegio de conocer hace muchos años. Ahí se firmó la independencia, donde Argentina quedó independiente de los demás países que le subyugaban, los demás países que le estaban acosando. Y bueno, eso siempre fue así, pero Argentina pudo ser una patria libre y independiente, tuvo la independencia ahí de ser una nación soberana, libre. Así que mañana, el 9 de julio, se festeja eso acá en la Argentina. Es un día de feriado y la iglesia va a estar trabajando. La iglesia siempre trabaja. Quiero decirles que nosotros como iglesia en este tiempo, como nunca estamos trabajando, más todavía, nos caracterizamos por ser una iglesia que trabaja. Conocen a la iglesia Preparando el Camino en Posada, le conocen la iglesia que trabaja. Imagínense la iglesia que está abierta todos los días, la iglesia que, bueno, ahora por la pandemia tuvimos que ser un poquitito respetuosos, pero igual trabajamos, no paramos de trabajar ahí en la obra, aún haciendo siempre lo que nos caracteriza, pollos, empanadas. Y mañana tenemos un locro tremendo, vamos a estar haciendo un locro desde muy temprano. Tremendo va a ser con el frío, imagínense lo que va a ser el locro, una comida típica argentina, así que con empanadas, así que va a estar tremendo mañana. Tenemos en la iglesia este trabajo hasta el mediodía, luego tenemos ya nuestro culto presencial a las 16 horas, un tremendo servicio donde va a haber, hay gente nueva, hermanos, recién me dan los reportes de Casas de Paz, gente nueva que se va sumando tremendamente. Estamos en un momento de que yo estoy feliz de crecimiento en la iglesia, gente nueva, gente que está queriendo cada vez más del Señor. Así que mañana a las 16 horas tenemos un culto presencial donde vamos a dar la palabra y no solamente, y vamos a orar tomando el distanciamiento social por los enfermos, por liberación. Así que le damos la bienvenida a todos, son anuncios, bienvenidos a los que se están conectando. A José Leiva ya de Santa Cruz, qué bueno, te bendigo, amigo, hermano en Cristo. Seguro que estamos con un frío ahí en Santa Cruz, me imagino, si acá está haciendo frío. Bienvenido ahí ya también la Chacra 101, la mentora Fabiana, qué bueno, Enzo, Eduardo Rodas Ovelar y Vanessa ahí de Ciudad del Este. Hay mucha gente ya conectada de distintas partes, gente de España que se conecta, y voy a estar tomando un té hoy compartiendo con ustedes. Estamos muy felices de estar ya compartiendo lo que el Señor nos está hablando. Yo tengo acá la gente que se va conectando. Qué bueno, ya hay, oh, aleluya, gente de Miami, amados pastores, qué bueno, pastores Benítez, qué tremendo, les amo, les recuerdo con mi corazón, realmente, Pastor Alexandra, Pastor Gustavo, fueron mis pastores, mi apóstol, y realmente doy gracias al Señor ese tiempo donde realmente descubríamos cosas inimaginables e inagotables. Bienvenido a Miami, presente, Estados Unidos, gente de Miami, gente de Nueva York. Bueno, yo tengo que estar agradecido al Señor por este tiempo, por esta oportunidad. Bienvenidos realmente, la gente que se conecta a mí de Paraguay, de tantos lugares de Paraguay, Ciudad del Este, Lambaré, el Gran Asunción, gente de Coronel Bogado, de Encarnación, gente de
San Juan Bautista, Ciudad del Este, gente de Buenos Aires, de Capital Federal, del sur de la Argentina, ahí Santa Cruz, también la gente del Chaco, le bendecimos a la gente del Chaco, que siempre ellos están ahí conectados. España, también bendecimos a la gente de España, la familia Solari, también Querubín ahí en Islas Canarias, siempre se conectan, así que bienvenidos a los que se siguen conectando, a todos los que yo tengo acá, puedo ver, así que bienvenidos a todos. Qué bueno este día poder juntos adorarle al Señor, poder estar trabajando en cada uno en su lugar. No es tiempo de cruzar los brazos, no es tiempo de parar. Cuando siempre, presta atención porque hoy voy a hablar de algo tremendo. Vamos a descubrir algunas cosas juntos. Siempre cuando el Señor va a hacer algo, hay un remanente que Él deja, hay un remanente que Él dejó. En medio de toda tormenta, en medio de toda prueba, en medio de las circunstancias, siempre el Señor tiene el remanente fiel. Por eso este título se llama Los remanentes del Señor. Así que damos la bienvenida a todos los que están conectados en el nombre de Jesús. Realmente gracias, Señor, porque hoy es un día de victoria, un día de gratitud a nuestro Señor. Y hay algunas casas de paz que están en este momento con Casa de Paz, que ellos están dando todo lo que han aprendido en estos días. Les damos a las personas nuevas, las personas que están ya trabajando ahí en el equipo. Así que bienvenidos a todos una vez más. Así que estamos anunciando algunas cosas, cuestiones que tienen que ver con lo que hacemos como iglesia. El sábado vamos a tener un culto tremendo a la tarde, un servicio presencial a las 16 horas. ¿Por qué son esos horarios? Porque podemos estar hasta las 18, máximo 30 minutos. Entonces los servicios tienen que empezar a las 16 horas y los domingos sí tenemos un servicio a la mañana y otro servicio a la tarde. Ese servicio de la mañana tiene que venir. El domingo a la mañana es lo primero le damos al Señor. Así que qué bueno que podemos estar juntos y podemos estar sirviendo junto al Señor. Así que bienvenidos a todos una vez más, todos los de Posada, todos los que nos están escuchando y viendo por este vivo. Y gracias por estar, gracias por compartir, gracias por permanecer, gracias por poder compartir. Y queremos decirte que este es el tiempo del remanente fiel, el tiempo del remanente fiel. Así que yo quiero irme al tema para que podamos compartir. Siempre el Señor en su misericordia deja remanentes. Siempre el Señor en toda la historia de la humanidad, Él deja remanentes para que su misericordia y el amor de Dios pueda seguir. Y hoy lo tenemos gracias a que siempre hubo un remanente fiel que el Señor dejó, que el Señor pudo rescatar y pudo trabajar a través de ese remanente. Entonces, Dios siempre dejó un remanente. Cuando Él dice en su palabra, le pesó, dice, el destruir la tierra ahí en Génesis, ahí al inicio de la palabra, cuando Dios decide, y le pesó en su corazón exterminar con la raza humana, pero no solo con la raza humana, sino con los animales. Hoy usted va a escuchar algo muy tremendo acerca de eso, y con todo lo que había sobre la faz de la tierra. Pero se guardó un remanente que fue la familia de Noé. A Dios Él tuvo que hacer, porque el designio de la maldad era el corazón de continuo solamente al mal. Es por eso que Dios determinó ya ahí en Génesis y destruir toda la humanidad, pero dejó un remanente. Y escuche, y mucha gente murió, mucha gente, muchísimos animales. Él preservó, sí, a los animales, preservó en el arca, pero sí mucha gente murió, y la mayoría de los animales, y todos los animales. Es decir, que quedaron 8 personas, y de esas 8 personas, 3 parejas, porque ya Noé y su esposa ya, por lo que dice la palabra, no tuvieron más hijos, ¿no es cierto? A ver si se van conectando más los se trajo ahí. Entonces,
de esas 3 parejas se pudo volver a poblar la tierra, y ese remanente a través del tiempo estamos nosotros. Siempre el Señor dejó un remanente que iba a escuchar su voz, un remanente que iba a poder serle fiel. Y es por eso que yo quiero hablarle de este tema tan tremendo a los que están escuchando, a los que van a escuchar, que es muy importante. Y en el tiempo siempre Dios deja remanente. Incluso, escuche, para la gran tribulación Dios va a dejar un remanente. Impresionante. Para la gran tribulación el Señor va a dejar un remanente. Entonces, amados, ¿por qué va a dejar un remanente? Va a dejar incluso el remanente con el cual se pueda poblar el mundo para el milenio y después para entrar al reino eterno. Porque usted tiene que saber que en la tribulación muchísima gente, la mayoría, muchísima gente del mundo va a morir, se va a destruir. No es el fin del mundo, no se confunda. Estoy hablando que Dios en la gran tribulación va a dejar un remanente, aún va a tratar con el pueblo de Israel. Porque Dios va, para que el milenio esté poblado, ese remanente también va a quedar. Y van a quedar de los fieles que van a estar ahí. Pero usted ya no debería estar ahí, usted es iglesia. Usted tiene que estar seguro, con convicción, de que usted tiene que ser parte del arrebatamiento, del napsal, del batcol, del jarpazo hacia cuando el Señor venga a buscarnos. Entonces, el remanente de parte de Dios está en Isaías 1:9. Yo quiero que vaya conmigo, vamos a la palabra y vamos a ver y vamos a hablar acerca de qué nos habla del remanente. Y Isaías 1:9 es una palabra, pero yo te voy a leer, acá tengo, está la versión Reina Valera, pero yo tengo en esta versión que pude buscar, y dice, esta versión dice, si Jehová, Sebaot, no nos hubiera dejado un pequeño remanente, habríamos llegado a ser como Sodoma y semejante a Gomorra. Eso dice esta versión. Pero la versión Reina Valera dice, si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, un remanente, seríamos conducidos como Sodoma y semejante a Gomorra. O sea, como Sodoma fuéramos y semejante a Gomorra. Seríamos así. Entonces presta atención. Y es increíble esto. El remanente es un principio divino. El remanente es un principio divino. Yo te quiero volver a leer en esta versión para que no nos confundamos. Esta versión me gusta como dice, si Jehová, si Yahvé Sebaot no nos hubiera dejado un pequeño remanente, como dejó con Noé de 8, es decir, después 6, porque desde ahí se pobló la tierra. Dice, seríamos semejante a Gomorra, semejante a Sodoma. Siempre el remanente es un principio divino. Cuando hay una poda, Dios va a dejar algo. Cuando va a haber una destrucción, Dios va a dejar una semilla. Siempre Dios va a dejar una semilla. Cuando va a haber una poda, Dios va a dejar una ramita. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, presta atención. Y como el enemigo es copiador absoluto, el diablo es copiador, él copia, él no crea nada, él no puede crear, él no puede hacer nada, él solo copia lo que él ya vio o lo que está mirando. Entonces, lo que hace Dios, el enemigo copia, pero el enemigo copia con propósitos contrarios a la voluntad de Dios, a la voluntad divina. Él también hace remanentes para él. Ay, qué tremendo, aleluya. El diablo también deja su remanente. Y esto va a ser tremendo lo que vamos a aprender hoy. Así como Dios deja un remanente, Satanás también deja remanentes. Aleluya, en el nombre de Jesús. Y por eso, en el Antiguo Testamento, cuando el Señor le dio una orden a Saúl, fue y le dijo, exterminá a todos los amalecitas, niños, es muy fuerte, ¿no es cierto? Animales,
mujeres, a todo, que nadie quede. Porque hay un principio ahí que vamos a aprender. Entonces, amados, Saúl no obedeció. Saúl se trajo los animales, se trajo las mujeres, se trajo lo mejor y él desobedeció. Pero había un motivo por la cual el Señor le decía que tenía que exterminar a todos. El remanente es un principio divino. Saúl no lo hizo así y los amalecitas no tenía que quedar ninguna. Y así fue también con Jericó. No quería nada de Jericó el Señor. Dijo que que nada, ni un anatema, y sacaron el anatema. Y escucha un poco esto. Y algunos se confunden que el anatema es solamente una maldición, pero también tiene que ver con lo que estamos hablando, con un remanente de maldición. El anatema es un remanente de maldición. Presta atención, esto es muy tremendo. Y el significado tiene que ver con un remanente de maldición. Entonces, el enemigo viene y copia lo que el Señor va a hacer, y porque Él quiere dejar remanente, el enemigo empieza a tratar para su lado, que se queden también remanente para Él, para su lado. Por eso el Señor siempre le dijo que había que eliminar todas las cosas. No era media. Por eso Dios le dijo a Moisés, a David, a los reyes, a todos los que vayan y exterminen, que no quede nada. Porque en el remanente se sigue transmitiendo el pecado y la maldición. Y usted sabe el tema, voy a hablar un poquito de Cam. Por eso, y todos los enemigos, la mayoría del pueblo del Señor dejaron remanente. Josué entra a conquistar Canaán y lo engañan los gabaonitas, y esos se quedan y les causaron problemas a Saúl, a David. O sea, Josué le tenía que exterminar a todos, pero siempre quedaba alguien. Siempre quedaba el lugar alto, que tal vez usted todavía en su vida y en su casa tiene ese lugar alto que tiene que sacar, tiene que exterminar. Porque el remanente, el vector malo, le puede dejar sin su vida eterna. Entonces, escuche esto. Josué, cuando fue a conquistar del otro lado del Jordán, Jericó, también no pudo conquistar. Fue un tremendo guerrero, pero no llegó a conquistar todo. Y unos llamados gabaonitas le engañaron a él y se quedaron y le causaron tantos problemas. Mire, que los problemas siguen hasta hoy. Que a lo último voy a hablar de Israel actual. Esos problemas siguen hasta hoy en la nación de Israel actual. Por eso, escuche, nosotros dejamos muchas veces dejamos nosotros remanentes en nuestros corazones. Y eso nos trae pérdidas. Y esos remanentes nos traen recuerdos en el corazón de la vida anterior. Muchas veces hay ese remanente que queda en tu vida. Son cosas traumáticas, pueden ser problemas del pasado, cosas que vos tenías que eliminar por completo. Te dejaste un poquitito, te guardaste en el cajón, guardaste ahí debajo de la cama, y muchas veces te pasan la factura. Entonces, así como literalmente le trajo problemas a Israel, hoy a la vida de la iglesia y a todo, nos traen problemas porque siempre queda ese remanente. ¿Y qué trae ese remanente? Pérdida. Hay recuerdo en tu corazón de la vida anterior y te causan problemas. El enemigo sabe que es un principio bíblico. Sabe que es un principio bíblico el enemigo. Y él ocupa ese principio bíblico de ese remanente, pero para mal. Es muy importante esto, hermano, que entendamos. ¿Y qué hace Satanás? También lo aplica para el remanente de lo malo. Por eso es interesante que hoy usted pueda entender esto. Yo le llamé también acá esto el antirremanente. Este es el hecho. ¿Qué es el antirremanente? Son vectores de contaminación y vectores de transmisión. Vectores de transmisión. Y yo puse el ejemplo ahí justamente del Zika, del mosquito que transmite el dengue. El mosquito no muere de dengue, pero él transmite el dengue.
Qué increíble. Ese es el transmisor, el vector es el mosquito. El transmisor, el vector siempre transmite el problema. El que posee el dengue es el mosquito, el vector de transmisión. Bueno, está el Zika, tienen otros nombres. Él posee esa enfermedad tan tremenda, ese virus. Y él es el transmisor, el vector siempre transmite el problema. El vector siempre transmite el problema. Y ahora ya hablamos de lo espiritual. El enemigo lo que hace, utiliza vectores. Por eso en el diluvio Dios destruye toda carne. Todo destruye. No queda nadie. Si bien sí quedaron en el arca, que ahí viene el otro, que ahora vamos a hablar de eso un poco. Entonces Él destruye todo en el diluvio. Y escuche, toda carne. Los únicos que quedan son la familia de Noé. Pero inmediatamente el mal sigue. ¿Por qué? ¿Por qué sigue el mal? Cuando Can fue y vio la desnudez del padre, ahí ya el vector de la maldad empezó en Can. Y Noé le profiere una maldición a su hijo. ¿Usted sabe quiénes son los de Canaán? Son los descendientes, o sea, Sodoma y Gomorra vienen de Can. Imagínese en la transmisión terrible de pecado que le trajo a esa genealogía. Ahí empieza Can sigue poblando y llega a Sodoma y Gomorra. En Can, de vuelta. ¿Pero por qué? Los demonios no se pueden ahogar. Escuche eso, son espíritus. ¿Por qué? Escuche esta enseñanza. Los demonios no se pueden ahogar, son espíritus. Ellos migraron de vuelta, pero como le mataron todos sus cuerpos, los demonios necesitan un remanente. Y en este caso fue Can. Presta atención en esta enseñanza. El hijo de Noé. Mire, los demonios no se ahogan. Por eso cuando Jesús va con el gadareno y le dice que le metan en un cuerpo. Ahora vamos a ver algo acá. Porque ellos necesitaban un cuerpo, por lo menos un cuerpo de animal. Porque del cuerpo animal pueden pasar a un cuerpo humano. ¿Pero por qué? Mire por qué. Oír. Pero como le mataron sus cuerpos, los demonios necesitan un remanente. Y este fue el caso de Can, que se convirtió en un vector donde la contaminación prediluviana continuó en la época postdiluvial. Porque el pecado de Can hizo que Noé, su padre, lo maldijere a él y su descendencia. Y vemos aquí que hubo una situación que desembocó en Sodoma. Los sodomitas eran descendientes de Can. Oído. El asunto está en identificar los que los enemigos utilizan. ¿Qué utiliza el enemigo? Esto es tremendo. Hay 3 sentencias. ¿Qué utiliza el enemigo? 3 sentencias que están en la Biblia. Que el enemigo y que a esas personas y que también el Señor les dio a esas 3 casas. Y escuche, hay 3 sentencias. La primera sentencia le dicen: se lo comerán los perros. Y el que muera en el campo se lo comerán las aves. Los vectores en este caso son los animales. Presta atención. Es por eso que Dios le dijo a Saúl que no tenía que dejar con vida a ningún animal, a nadie. Ahora, presta atención en esto. Usted tiene que prestar mucha atención. A ningún animal que pertenecían, mire, tampoco le dijo el Señor que ningún animal tenían que traer de los amalecitas. A todos le tenían que exterminar, a todos. También a los de Jericó. Porque los animales pueden y son vectores de transmisores. Los animales pueden y tienen demonios y traen demonios. Eso está descrito en el Gadareno. Es decir, los demonios le dijeron y los demonios fueron al hato de cerdo porque no querían ir al abismo. Primero fueron a los animales. Presta atención, te va a decir, se meten en los cuerpos de cerdos. ¿Por qué esto? Porque los demonios primero se meten en los cuerpos de animales para que luego, si pueden meterse en cuerpos humanos. ¿Por qué? Ahí ellos satisfacen todas sus cosas que quieren hacer. Porque a ellos se les quitaron sus cuerpos, cuando fueron condenados.
A los demonios se le quitaron los cuerpos cuando fueron condenados. Entonces ellos necesitan un cuerpo. ¿Oído? Preste mucha atención. Porque fue una sentencia. Bueno, aquí hay... Mire, entonces ellos necesitan un cuerpo y lo que desean es un cuerpo humano. Porque en el cuerpo humano pueden hacer todo lo que ellos desean hacer. Tal vez en un animal no. Y con sutileza, solapadamente, influencian hasta que se meten en cuerpos humanos. Eso está en la palabra de Dios. Oído. Entonces, amén. Es tremendo esto. Porque a ellos se le quitaron sus cuerpos cuando fueron condenados en su sentencia. Bueno, aquí hay dos tipos de animales. Uno son los perros y otros son las aves. Amado, no vaya a entender mal, yo voy a hablar ahora en sentido espiritual. Nosotros le amamos a los perritos, le amamos a los pajaritos, le amamos a los pájaros, a las aves, y a los perritos, pero usted no se confunda, no se me vaya a confundir, porque eso es lo que quiere el enemigo. Mire, dice, unos son los perros, otros las aves. Hay 3 casas que le dieron sentencia. La primera es la casa de Jeroboam, eso está en la Biblia, en Crónica, en Reyes. La segunda es la casa de Baasa. Y la tercera es la casa de Acab. ¿Se acuerda cómo murió Jezabel? Comida por los perros. Porque fue una sentencia. Porque Dios quería terminar con ese espíritu de Jezabel, jezabelítico. Ay, ay, ay. El Señor le dijo que se le iban a comer los perros, los que se murieron en la ciudad, y que los que se mueren en el campo, las aves. Entonces, la pregunta del millón sería, ¿por qué o para qué? ¿Esto tiene un significado espiritual? Por supuesto, tiene un tremendo significado espiritual. ¿Por qué esto? ¿Para qué estamos hablando de esto? Tenemos que saber, hermanos. Usted tiene que saber este tiempo tremendo en que estamos viviendo, un tiempo de mucha revelación, un tiempo de estar alerta, un tiempo de estar atento, porque el enemigo puede venir a dañarte, te puede engañar. ¿Oído? Presta atención. Entonces, estos perros, hay que saber entonces, me adelanté un poco, la pregunta sería ¿por qué y para qué? Tiene un significado espiritual y tenemos que saber, estos perros y estas aves iban a ser vectores, en otras palabras, se iban a comer lo malo de aquellas personas, iban a transitar bajo el perfil de un antirremanente. Esa Jezabel y todos esos, y además Jeroboam, Baasa y Acab casi estuvieron simultáneamente. Así que escuche con mucha atención. Una de estas, uno de atrás, otro, el asunto es que es espiritual. Escuche bien. Porque ¿qué quiere ese vector? Conservar esa contaminación a través de los vectores, en este caso animales, hasta el tiempo final. No lo puede lograr por un ser humano, utilizan animales, lo utilizan. Entonces, escuche bien, escuche muy bien. El perfil de Satanás es tener el remanente hasta el final, porque así como él sabe que está perdido, él quiere que mucha gente se pierda. Entonces, él utiliza y copia lo que es el remanente bueno y el remanente antirremanente, que es el remanente de Satanás. Entonces, él tiene que tratar de ir a través de vectores. De un vector, ¿qué es un vector? Yo le dije recién, es un transmisor para lo bueno o para lo malo. Entonces presta atención, porque a través de eso quiere ir hasta el final, perros y aves. Estoy hablando en sentido espiritual, no le mire mal, por ejemplo, si le tenés a Firulai ahí en tu casa, a tu perrito Firulai y a tu pajarito, a tu boa male, no estoy hablando, son una bendición, pero mire, los perros vectores de lo malo y las aves inmundas vectores de lo malo. Hoy vamos a ver los perros vectores de lo malo. ¿Qué significa? Que se dieron en los tiempos, en estas 3 casas. Pero vamos primero con el Nuevo Testamento. Miren, estos 3 vectores se dieron ahí con Jeroboam, se dieron con Baasa y se dieron con Acab. Entonces, yo quiero primero
ir al Nuevo Testamento, y acá usted va a entender algo tremendo, solamente para volver a decirle esto. Perros vectores de lo malo y aves inmundas de lo malo. Hoy vamos a ver los perros vectores de lo malo. Estos se dieron en los tiempos del Antiguo Testamento, pero yo quiero primero hablarle algo muy importante del Nuevo Testamento. Mire, en el Nuevo Testamento tiene 5 advertencias de cuidados de personas que nosotros tenemos que tener para que no seamos contaminados con el remanente del vector malo. Amén, Ale. 5 personas, mire, 5 personas que pueden transmitir vectores de transmisión, como los perros vectores malos, pueden transmitir a la iglesia, a la familia. Estoy hablando ahora de 5 personas. Y nos advierte la palabra, y quiero que usted vaya conmigo. Acá tengo los ejemplos. Hay 5 personas que tenemos que cuidarnos. Mateo 7:15. Vamos a Mateo 7:15, acompáñeme. Mateo 7:15, acá ya lo tengo. Mateo 7:15 dice exactamente algo tremendo. Mateo 7:15 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son todos lobos rapaces. En otra versión dice: guardaos de los perros. También dice que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Leí Mateo 7:15. Vamos ahora a Filipenses 3:2. Ahí está el otro texto. Vaya conmigo, yo te voy a leer eso para que usted quede bien grabado. Filipenses, vaya conmigo ahí al libro de Filipenses. Filipenses capítulo, ya le tenemos Filipenses 3:2. Dice, la palabra dice: guardaos de los perros. Escuche, está diciendo la palabra en el Nuevo Testamento. La palabra está diciendo en el Nuevo Testamento: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¡Wow! Mateo 7:15 te leí. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Marcos 12:38, vaya conmigo ya, Marcos 12:38, está tremendo la palabra, está tremendo la palabra. Marcos 12:38 dice, Marcos 12:38, leemos, dice en el nombre de Jesús: y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas. Ahí no me tengo que guardar de los escribas. Entonces vimos cinco personas que me tengo que cuidar. Entonces dice, número 1, me tengo que cuidar de los perros. Pero no del perrito, no, entienda bien, de los perros. Ahora vas a ver qué significa en lo espiritual. B, me tengo que guardar de los obreros malos. C, me tengo que cuidar de los mutiladores del cuerpo. E, me tengo que cuidar de los falsos profetas. Y F, de los escribas. Escucha aquí. Aquí hay 5, cuídense. Decí conmigo, 5, cuídense. Me tengo que cuidar para estar bien, para que yo no vuelva a ser un transmisor. Y esto para mí, como pastor, es muy fuerte. La prédica primero es para mí. Entonces, escuche bien, y para todos. ¿Cuántos están conmigo? Dice, 5, cuídense de personas. Son 5, así como los 5 ministerios descritos en Efesios 4:11, que ya le tenemos acá, Efesios 4:11, y escuche lo que dice. Efesios 4:11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Los 5 ministerios. Pero hay también 5 antiministerios, o sea, antirremanentes. Y acá hay algunos que son muy evidentes. Ejemplo, ¿a quién representa Mateo 7:15? Vamos a Mateo 7:15, no quiero perder Mateo 7:15. Vamos con la palabra, vamos. Mateo 7:15 representa en el nombre de Jesús, ya encontramos Mateo 7:15, representa guardados de los falsos profetas. Entonces, mire,
¿Qué significa esto? ¿Qué dice? ¿A quién representa Mateo 7:15? Falsos profetas. ¿Quiénes son los falsos profetas? Los falsos profetas. Aquí habla de un falso profeta. Vamos ahora a Marcos 12:38, que está acá nomás, Marcos 12:38. Dice, en el nombre de Jesús, guardaos de los escribas. ¿Quiénes son los escribas? Yo les voy a mostrar ahora quiénes son los escribas. Son maestros. ¿Quiénes son los escribas? Falsos maestros. Vamos, son los escribas, falsos maestros. Vamos ahora a cuidarnos también de los mutiladores del cuerpo, que vimos ahí, son los falsos apóstoles, que mutilan el cuerpo y llevan doctrinas que no son correctas. Porque en el tiempo mutilaban literalmente al cuerpo de Cristo, en el tiempo de Pablo. Por eso Pablo escribe eso. Guárdense de los mutiladores del cuerpo, guárdense de los falsos profetas, guárdense de los escribas, que son los falsos maestros. Entonces dijimos, los escribas son falsos maestros, los profetas son falsos profetas, y ya nombramos, los mutiladores del cuerpo, los falsos profetas, los falsos apóstoles. Entonces, oído, el cuerpo espiritual, ¿no es cierto? Estamos hablando literalmente, pero del cuerpo espiritual. ¿Y quiénes son los malos obreros? Son los evangelistas. Cuidémonos de los malos obreros, los evangelistas. Pero el punto principal es, acuérdese, las casas que se iban a morir en la ciudad o en el campo, le iban a comer los perros o las aves. Lo he oído hablar de los perros. ¿Quiénes son los perros entonces? Los falsos pastores. ¿Por qué? ¿Por qué queda último el pastor en este caso? Le dije que estas cinco personajes o personas que habla la Biblia, nos tenemos que cuidar de 5. Cuídense de un falso profeta que viene vestido de oveja, pero no es la realidad. De los fariseos, que son maestros conforme a lo que ellos quieren. De los mutiladores del cuerpo, de los apóstoles que mutilan, dice, en ese tiempo Pablo decía, mutilaban a la iglesia, al cuerpo. Después están los malos obreros, que son los falsos evangelistas. Pero ¿por qué lo último? Los perros, que son los falsos pastores. Cuidémonos, porque esos son los que le van a dar la entrada a los otros 4. Ay. Oído, acá está la revelación. El pastor que no es vigilante, el pastor que no entiende, el pastor que no está atento, el pastor que no sabe, que alguien le dijo que tenés que ser pastor y se puso de pastor, pero no tiene la menor idea de lo que es un pastorado. Amado, un pastorado es mucho más que estar en un seminario. Eso no te hace pastor. Amado, yo tuve, no un seminario, muchísimo, pero eso no me hace ni me va a seguir haciendo pastor. Es un llamado, es un profundo llamado pastoral. El pastor ama la oveja, cuida la oveja, tiene olor a oveja. ¿Por qué entonces esto es muy tremendo? ¿Por qué los perros, dice, cuídense de los perros, son de los falsos pastores? Pero ¿por qué estos son los que van a dar la entrada a los otros 4? Tremendo esto. Si estos pastores son buenos, son verdaderos, difícilmente los otros 4 ministerios van a poder pasar, van a poder entrar a la iglesia. Si ese pastor es vigilante, es conocedor, tiene temor de Dios, conoce la palabra, se humilla, sabe estar bajo autoridad también, porque el pastor tiene que estar bajo autoridad. Si el pastor sabe ser obediente, si sabe estar bajo cobertura, difícilmente le va a entrar en la iglesia. Los otros 4, el mal obrero, el mutilador de cuerpo, el evangelista, el maestro, hoy están por todos lados. Y todo el mundo quiere predicar y hablar sin ni una base, sin ni siquiera entender ni saber lo que es el cuerpo de Cristo. Es tremendo, hermanos. Pero porque estamos hablando del remanente, y ahí el remanente empieza a fracturarse, el remanente empieza a fracasar. Es más, hay tanta gente que se va de la iglesia y arma una iglesia y le levantan a quien fuere como pastor. Es una locura. Amado, el pastorado es un llamado irrevocable de Dios. Amado, cada vez que pasa un día yo digo, Señor,
con temor y temblor te quiero servir. Presta atención porque yo quiero que esto quede bien centrado, esta enseñanza. Mire, si estos pastores, como le dije, son buenos administradores en la palabra, claro que vamos a tener momentos difíciles de prueba, momentos donde muchas veces decimos, ¿cómo vamos a hacer? Por eso tenés que tener un papá espiritual, tenés que estar bajo una cobertura. Entonces escuche mi querido hermano, mi querido amigo, escuche esta enseñanza. Es necesario, si sos un pastor donde vos entendés, difícilmente van a entrar los otros 4, esos malos vectores, porque el pastor debe ser vigilante, debe ser un portero que esté ahí atento a la iglesia. Nada no se puede hacer en la iglesia si el pastor no autoriza o el pastor no está. El pastor no puede ir el domingo nomás a la iglesia. Amado, el pastor tiene que estar todos los días en la iglesia. Bueno, hoy estamos con pero tenemos que estar todos los días. Tenemos que saber, tenemos que estar ahí. Por eso si un pastor, vuelvo a insistir, si vos sos pastor usted se puede enojar conmigo, pero yo tengo que decirle algo. Si usted es pastor y usted tiene tu trabajo, pero yo no sé por qué usted es pastor entonces. Si Dios te llamó a ser pastor, pues tenés que ser pastor o tenés que ser la función que Dios te llamó a hacer. ¿Se acuerdan? El libro de las obras. Que desde el vientre el Señor sabía. Y si el Señor te dijo que sea, y vos estás haciendo otra cosa y tal vez no, ni aún con todo lo que estamos a tiempo completo no logramos hacer a lo mejor ni nada. Porque entonces, ¿qué vigilante vamos a ser? ¿Cómo vamos a hacer? Yo quiero que me digan aquellos que tienen otros trabajos. Para mí es imposible, por lo menos para mí. Porque yo te quiero decir que yo las 24 horas estoy para el Señor. ¿Cómo voy a escribir? ¿Cómo yo voy a escribir esto? ¿Cómo voy a buscar? Hace más de toda mi vida, hace más de 20 años yo vengo escribiendo, y cada vez más, cada vez más. Es imposible. Es por eso, es muy fuerte esto. Por eso entran en los vectores malos a la iglesia. Por eso hay iglesias que se contaminan y de pronto ya es un remanente, antirremanente. Ay. Entonces, oídos, son los otros 4. Entonces no van a poder pasar esos otros 4. Pero si son malos vectores, porque el pastor debe ser un vigilante, un portero. Pero si él está comiendo, si ese pastor está comiendo doctrina de Jeroboam, de Acab y de Balaam, va a ser también él un perro, porque se le dice perro en la Biblia a los pastores, a los falsos pastores. Va a ser un perro transmisor de contaminación. ¡Qué tremendo! ¡Wow! Yo cuando empecé a escribir esto dije, Señor, líbrame. Va a ser un vector malo. Pero si Él es un buen vector, va a conservar el remanente y va a librar de cualquier desgracia del pueblo, hacia el pueblo. Va a librar. Si es un buen vector, le va a librar. Dios le va a hablar. El Espíritu Santo le va a confirmar. En el nombre de Jesús. Si es un buen vector, si es un pastor que es vigilante, que pide ayuda, que está ahí en la brecha y que está orando, vigilando, estando, esos vectores malos no van a entrar. Y si entran, se le va a sacar en el nombre de Jesús. Pero si hay vectores malos, va a contaminar y ese remanente se va a perder. Amado, ¿cuántas familias conozco hace 50 años? Yo me acuerdo ya de la iglesia, más todavía. Cuando yo era niño de 3, 4 años me acuerdo cuántas familias fueron contaminadas en la iglesia y nunca más se perdieron. Familias enteras porque entraron vectores y los pastores en ese tiempo no supieron hacer lo que tenían que hacer. Familias enteras, tribus enteras. ¿Cuántas iglesias hay? Sí, a veces Dios tuvo que, no es dividir, hacer otra iglesia, pero sin dividir. No estoy hablando de eso porque eso sucedió, pero cuántas familias que yo conocí, que ya ni están, y conozco, que iban a una iglesia y no me fui nunca más porque ahí, esos son los malos vectores.
que somos responsables los pastores, los apóstoles, los profetas, evangelistas y maestros. ¿Cuántos mutiladores del cuerpo hay en este tiempo? Apóstoles fraudulentos, dice la Biblia. Pastores falsos. Amado, esto me toca fuertemente a mí. Porque tenemos que ser responsables de esto. Muy responsables. Que la oveja te tiene que conocer. Tu oveja tiene que saber cómo una oveja va a estar con alguien que no tiene ni idea, ni sabe cuántos libros tiene la Biblia. ¡Qué locura! No es un juego, mis queridos hermanos, mis amados. Esto es serio. ¿Y cuántas familias se han perdido? Y miren lo que le pasó a Israel. Por eso, pero si el vector es bueno, el pastor en este caso es bueno, va a conservar la doctrina, la sana doctrina. Y usted, mirad, no se me confunda. Porque muchos dicen los religiosos y los legalistas son los que hablan de la sana doctrina. No, sí tenemos que tener una sana doctrina. Perdónenme, discúlpenme. Tenemos como nunca que hoy tener sana doctrina en nuestras iglesias. Porque si yo no conozco qué es una sana doctrina, ¿qué le estoy dando a mis ovejas? Ahora, no tiene que ver con costumbre ni con cultura. Eso es otra cosa. Eso es religiosidad, eso es legalismo. Pero la sana doctrina, aún de escatología que yo estoy enseñando, la iglesia tiene que saber, porque es mi responsabilidad como un pastor de dar esa doctrina bíblica que va a acontecer en este tiempo. Esto es muy tremendo, hermano. Cuando yo escribo esto, digo, wow, qué responsabilidad. Entonces, amado, y va a librar de la desgracia. Amados, los pastores estamos para librar de desgracia a familias, a cuántas familias que te toca pastorear o que les toca, o aún los que son líderes de una casa de paz, un anciano, un mentor. ¿Qué le vas a dar? Algo que, por eso tenés que meterte con Dios. No es leer un papel nomás en la casa de paz. Tenés que meterte, tenés que dar algo genuino, algo que realmente, por supuesto, lo que recibí de tus mentores, de tu anciano, del pastor, no podía dar lo que vos querés. Es tremendo, hermano, esto es muy fuerte. Y escuche, porque vamos a salvar de las desgracias y vamos a conservar el remanente. Mire, solo para tener en cuenta, y para ir terminando, después de miles de años, el pueblo israelita, por no conservar bien el remanente, hubieron vectores que se transmitieron hasta hoy y dañaron a Israel. Guerras, no tienen un lugar donde pueden tener un templo hasta hoy. Por un Jeroboam, por un Acab, por un Basa, por ¿cuántos? Por esos que estuvieron ya en el tiempo de Cristo, por aquellos que fueron después. Entonces, ¿cuántos daños? ¡Qué tremendo! Y hoy, amado, peleanle a Israel, a nuestra amada que amamos. Yo amo a Israel, oro todos los días por Israel. Le echan de todas partes a nuestros amados israelitas. Todo contra Israel. Y como nunca tenemos que orar por Israel y amar a Israel, amar a la nación de Israel, como nunca antes, orar. Pero los israelitas siempre están en conflicto, ¿por qué? Justamente porque hubieron escribas, fariseos, hubieron Jeroboam, hubieron reyes, hubieron sacerdotes que contaminaron el antirremanente. Entonces, escuche, qué tremendo, la tremenda consecuencia. Entonces, amados, cuidemos el remanente hoy en nosotros, la iglesia, para el encuentro con Jesús. Cuidemos el remanente que Dios nos dejó, con humildad, pero con temor, con temblor, arrepintiéndote, consultando. No hagas nada sin consultar. Hacé las cosas orando, creyendo, pidiendo ayuda. Porque podés contaminar al remanente que te toca. Podemos contaminar. Esto es muy serio. Esto es real. Por eso hoy hay un remanente, como estaba acá, que Dios siempre va a guardar. Hay un remanente que el Señor va a preservar, y sos vos, soy yo. Que ese remanente podamos ser sabios, entendidos en este tiempo, y podamos permanecer fieles. Que no seamos como los otros 4, o como ahí las 3 casas de Jeroboam, de Basa y de Acab. Lea la historia, cómo terminaron. Que no seamos como Can,
que vio la desnudez de su padre y contaminó tanto porque hubo una maldición que fue Sodoma y Gomorra, que como Dios terminó, escuche esto, acá hay una coincidencia, una similitud, destruyó todo ahí solamente a Noé y a sus 3 hijos, su esposa, 8 personas y sus 3 mujeres, pero ahí vuelve a contaminarse el hombre, los demonios no se ahogaron, pero esa maldición sigue y Sodoma y Gomorra, Dios extermina Sodoma y Gomorra. Amado, tenemos que entender y ser un remanente fiel, un remanente con temor a Dios, un remanente que nos guarde y nos libre del pecado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué te parece si oramos y que esta palabra cale en tu corazón, que esta palabra te quede guardada en tu corazón? Que seamos el remanente de la última hora, el remanente de estar listo para ser arrebatados. Porque lo único a cual apuntamos hoy es a que seamos arrebatados, levantados hasta el tribunal de Cristo. Para que ahí en ese lugar podamos ser aprobados. Si nosotros tenemos vectores malos, vamos a ser desaprobados ahí. Porque a lo mejor está guardado un recuerdo de tu corazón, una contaminación de años que quedó en tu corazón y vos nunca perdonaste, nunca confesaste. Por eso dice el Señor, confesad vuestras ofensas los unos a los otros para que seáis sanados. Santiago capítulo 5, para que seáis sanados. Confesad vuestras ofensas, debemos confesar nuestros pecados y apartarnos y arrepentirnos. Vamos a estar aprobados y el remanente va a estar aprobado. ¿Quiere orar conmigo? Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero bendecir al remanente fiel. Quiero bendecir al remanente que está escuchando. El remanente que Dios va a guardar en este último tiempo. Es el remanente que sabe oír la palabra de Dios. El remanente que permanece en la palabra. El remanente que obedece. El remanente que no se contamina. El remanente que sabe entender el tiempo en que vivimos. El remanente que se congrega. El remanente que está en el cuerpo de Cristo. El remanente que se arrepiente. Padre, me arrepiento. Diga conmigo ahí. Me arrepiento de todo pecado, me arrepiento de todo mal, de todo orgullo, de toda vanidad, me arrepiento de todo pecado, aún en la parte inmoral, en la parte cotidiana, me arrepiento de todo pecado. Ahora renuncio, cancelo, no acepto ningún pecado en mi vida, aún pecado de ser independiente, pecado de no ser pastoreado, pecado de que nadie pueda decirte nada. Hoy en el nombre de Jesús renunciemos a todo eso y que podamos estar atentos, ser vigilantes, ser como ese pastor atento, ese siervo. Vos como oveja o como un líder, un siervo, estás atento, no dormido, no siendo puerta a los otros 4 vectores malos. Hoy renunciamos, nos apartamos y te pedimos perdón, Señor, porque queremos ser el remanente fiel que vas a levantar. En el nombre de Jesús te damos gracias y te pedimos perdón y nos arrepentimos y te hacemos el único Señor, el dueño absoluto de nuestra vida, Señor Jesucristo. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús le pedimos esto a nuestro Padre Celestial. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Mañana nuestro horario es a las 4:15 de la tarde. Mañana también tenemos los que están en Posada. Andá compartir y también sé de bendición para el ministerio, la iglesia Preparando el Camino, que vamos a estar haciendo este trabajo para poder solventar los gastos en este tiempo difícil. El Señor no nos va a dejar, el Señor nos está llevando de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Que Jesús te bendiga. Nos vemos mañana.